Enseñanza y aprendizaje de la lengua 2. Estudiante Andrea Shaw. Terapia del lenguaje. La corrección fonética. ¿Qué es la terapia del lenguaje? Es la intervención en los problemas del habla y del lenguaje tanto en niños como en adultos, con o sin alteración neurológica. Los trastornos del habla abarcan los problemas en la articulación de las palabras, relacionados con las anomalías anatómicas, malformaciones de la boca, dientes y trastornos fonéticos, es decir, dificultad en la producción de sonidos, y disfemia es la tartamudez. Los trastornos del lenguaje son dificultades tanto en la expresión como en la comprensión del lenguaje. Abarcan los retrasos simples y moderados del lenguaje, disfasias y afasias. Enseñanza de la fonética. Aquí encontramos la descripción explícita del sistema fonético de la lengua. Suele realizarse en el marco de los estudios de filología o de lingüística. Tiene como objetivo que un futuro especialista adquiera un conocimiento formal y detallado de las características articulatorias, acústicas y perceptivas de los elementos segmentales y suprasegmentales de la lengua. Enseñanza de la pronunciación. Encontramos aquí la integración de una destreza comunicativa que es muy importante. También se debería formar parte de los contenidos de un diseño curricular y por último se debería incorporar a las actividades de clase, al igual que las actividades orientadas al resto de destrezas. Corrección fonética. Esto nos quiere decir que es muy importante la intervención para la solución de problemas de pronunciación. Es necesaria cuando en la producción oral se detectan errores que es preciso corregir. Implica utilizar estrategias para reducir los problemas asociados al acento extranjero. Aproximaciones a la corrección fonética y a la enseñanza de la pronunciación. Métodos articulatorios. Los métodos articulatorios se basan en la descripción explícita de los movimientos realizados por los articuladores en la producción de un sonido del habla. Emplean representaciones esquematizadas del tracto vocal como ayuda visual complementaria. A continuación tenemos algunos ejemplos de la correcta pronunciación de algunas letras. La K. La punta de la lengua baja y su parte final sube hasta cerrar la salida del aire. Este sale a continuación haciendo una pequeña explosión y sin hacer vibrar las cuerdas vocales. La X. La punta de la lengua baja y su parte final sube sin llegar a cerrar la salida del aire. Este sale despacio sin hacer vibrar las cuerdas vocales. Y por último la R. La punta de la lengua se pone al principio del paladar y al salir el aire le hace vibrar una vez. Problemas de los métodos articulatorios. Tenemos los factores auditivos. En la corrección mediante procedimientos articulatorios no se considera los factores auditivos. En determinados casos, el error puede deberse a un problema de discriminación perceptiva entre sonidos similares debido a la criba fonológica. Elementos suprasegmentales. Con la práctica aislada de los sonidos en sílabas o en palabras no se consideran los elementos suprasegmentales. En la coarticulación, la presentación aislada de los sonidos propia de los métodos articulatorios no tiene en cuenta el fenómeno de la coarticulación. En la compensación articulatoria, al presentar una posición única para la producción de un sonido, no se valora la posibilidad de una compensación articulatoria regulada por la audición. En la integración, los métodos articulatorios no tienen en cuenta la dificultad de integración de los sonidos del habla en la producción espontánea, ya que se centran en una primera etapa en la producción aislada realizada de modo consciente y analítico. En las limitaciones comunicativas, puesto que trata de elementos aislados como sonidos, sílabas o palabras y se basan en la repetición de modelos, los métodos articulatorios no parecen adaptarse completamente a los enfoques comunicativos. Trastornos del habla. Tenemos la dislalia. Es el trastorno de la capacidad de articular o pronunciar correctamente fonemas. Ejemplo: decir lodo en vez de loro. En la disartria. Es la dificultad para articular sonidos y palabras. Ejemplo: decir iño en vez de niño. En la disglosia. Es el trastorno de la pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones. Ejemplo: dependerá del tipo de dificultad articulatoria. Y por último, la disfemia.
Trastorno caracterizado por tropiezos, espasmos y repeticiones. Ejemplo, tartamudeo, tiene. Aproximaciones a la corrección fonética. Métodos articulatorios, descripción y visualización del aparato fonatorio. El problema de la propiocepción. Buenos resultados en estudiantes con buen feedback orosensorial. Factores auditivos, la coarticulación, compensación articulatoria, elementos suprasegmentales, dificultad de integración en la producción espontánea y limitaciones comunicativas. Pares mínimos, técnica directamente inspirada en la fonología estructural, acceso al sonido a través de la semántica y la gramática, oposiciones morfológicamente importantes, negligen los elementos suprasegmentales, negligen los alófonos y su distribución si no se hacen pares mínimos exhaustivos. El contraste no ayuda necesariamente a la mejor percepción. Problemas semánticos con los principiantes. Métodos basados en la audición e imitación, laboratorios de idiomas, basados en el feedback del proceso audifonatorio, ofrecen un buen modelo de pronunciación. Integración de sonido en una estructura, sobreestimación de la capacidad de autocorrección de los principiantes. El sistema verbotonal, principios generales, motivación, aprendizaje de la fonética integrado en la adquisición global de la lengua por medio de situaciones comunicativas afectivas que favorecen la utilización del gesto ligado a la imitación de la entonación y del ritmo. Ausencia de intelectualización. La adquisición del sistema fonológico debe llevarse a cabo de la manera más natural posible. Respeto a la estructura y prioridad a los elementos prosódicos. La corrección fonética se integra en el estudio global de la lengua. La corrección fonética se lleva a cabo mediante elementos integrados en estructuras lingüísticas que respetan la entonación y el ritmo. Corrección a partir del error del estudiante. Modelo de pronunciación propuesto al estudiante lo más alejado posible del error cometido. Permite al estudiante apreciar la diferencia entre error y modelo. Corrección en clase. Corrección fonética individual y corrección realizada en clase. Técnicas de corrección fonética. Entonación y ritmo. Timbre vocálico. Claro en entonación ascendente. Oscuro en entonación descendente. Claro en vocales anteriores en posición acentuada. Oscuro en vocales posteriores en posición acentuada. Tensión consonántica. Relajación al disminuir la velocidad de articulación. Tensión. Tensión de las vocales. Aumenta en posición acentuada. Aumenta en curva melódica ascendente. Tensión de las consonantes. Aumenta en posición inicial de la sílaba, palabra, grupo fónico o enunciado. Disminuye en posición final. Escala de tensión, consonante, semiconsonante y vocal. En la fonética combinatoria está la influencia de la vocal sobre la consonante. Vocal anterior, palatalización, vocal posterior, velarización, vocal labial, labialización. Posición intervocálica, relajación de oclusivas. También tenemos la influencia de la consonante sobre la vocal. Consonante labial, timbre oscuro. Consonante alveolar, timbre claro. Semiconsonante palatal, cierre de la vocal. Y fricativa sorda, cierre de la vocal. Para acentuar el timbre grave, curva melódica descendente, en contacto con labiales sonoros o con velares sonoras. Para acentuar el timbre agudo, tenemos curva melódica ascendente, cima de intensidad, final de frase exclamativa o sílaba tónica, en contacto con dentales sordas o alveolares sordos. En la corrección de las consonantes tenemos para disminuir la tensión, posición intervocálica o final, matizar con la consonante correspondiente menos tensa, y para aumentar la tensión tenemos la posición inicial de enunciado y matizar con la consonante correspondiente más tensa. Ayudas informáticas a la corrección fonética. Tenemos las ayudas visuales. Imitación de modelos por aproximación sucesiva. Estímulo visual presentado conjuntamente con el auditivo.
Visualización de configuración articulatoria. Representación de la posición del aparato fonatorio comparado el modelo y las realizaciones del estudiante. Requiere de la transformación de una señal sonora en una representación articulatoria, la compensación articulatoria, mismo resultado acústico para diversas configuraciones de tracto vocal. Y por último tenemos aquí visualización de las características acústicas segmentales, la forma de onda, representación de evolución temporal de la amplitud, visualización del acento y del ritmo, el espectro, representación de la relación entre amplitud y frecuencia, visualización del timbre, y el espectrograma, representación de la evolución temporal de la frecuencia y amplitud, visualización del acento, el ritmo y el timbre. También tenemos la visualización de las características acústicas suprasegmentales, curva melódica natural, patrones melódicos, representación estilizada de la curva melódica, entonación, y tenemos las estrategias de trabajo, imitación de modelos por aproximación sucesiva, estímulo visual estilizado presentado conjuntamente con el auditivo, y por último la comparación entre representaciones acústicas como podemos ver en las imágenes. Esto ha sido toda la presentación. Muchas gracias.